días, amigos de Globovisión, feliz martes para todos, bienvenidos a su programa AM. La muerte de una persona puede desencadenar una serie de problemas familiares. En muchos casos, el detonante es la repartición de bienes. Hoy hablaremos sobre este tema. Está en el estudio el abogado Juan Carlos Rom. Bienvenido, abogado. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Abogado, ¿cómo funciona el tema de la herencia? Es algo que hemos hablado en otras oportunidades, pero esta vez quise inmediatamente comenzar con eso, con la repartición de los bienes. Yo le voy a mencionar varios escenarios. Por ejemplo, la persona que muere está casada y tiene hijos. En este caso, ¿cómo es la repartición? Mira, la persona que se encuentra casada, la repartición, si esta persona falleció sin haber dejado ningún testamento disponiendo de sus bienes, el Código Civil establece cuál va a ser el llamado a heredar. Si esta persona estaba casada, el cónyuge sobreviviente, el viudo o la viuda, va a tener en este caso plenos derechos para heredar, junto con los hijos, que en este caso son los primeros en ser llamados. Entonces, las reglas del Código Civil establecen que cuando esa persona fallece, van a entrar todos los hijos que han sido reconocidos por esa persona, independientemente de su origen, si están dentro de ese matrimonio, por ejemplo, estaba casado, o fuera de ese matrimonio, o de uniones anteriores. Entonces, todos los hijos reconocidos van a tomar una porción igual, y ese viudo o esa viuda va a tomar una porción igual como si fuera un hijo más. Es decir, si hablamos, por ejemplo, de 5 hijos, junto con la viuda estaríamos hablando de repartir la herencia en 6 partes iguales. Ese, por ejemplo, ese es ese escenario que tú me comentas. La persona está casada y tiene hijos con otra, su esposa no es la mamá de ellos. Ya. ¿Cómo es en este caso? Es válido. Igualmente, es un hijo más. Exactamente. Por eso te dije, los hijos debidamente reconocidos independientemente de su origen. Si están, en este caso, habido en ese matrimonio del cual falleció y está justamente la viuda, o de otros hijos que han habido de uniones anteriores e incluso también extramatrimoniales, que puede pasar también. ¿Qué pasa si al momento de la muerte aparecen hijos no reconocidos? Si aparecen hijos no reconocidos, digamos que de forma inmediata no van a poder reclamar derechos porque justamente les falta el reconocimiento por el apellido. Ese tipo de herederos, posibles herederos, hay ciertas situaciones que en cierta forma rayan un poco en lo emocional y en lo moral. Vamos a la parte, digamos, emocional y vamos a la parte legal. En la parte emocional, ¿qué ocurre? Por ejemplo, si ese hijo no reconocido, pero ha tenido contacto de parentela con ese padre, con esa familia, con esos hermanos, y ha tenido un trato de pariente, es decir, que todo el nombre, el trato y la fama de pariente, de hijo, a pesar de que no puede ser reconocido, ni siquiera, aunque sea en última instancia por un testamento, entonces lo que pudiera caber como acuerdo interno entre los herederos, sabemos muy bien que fulanito de tal, que Alfredo fue hijo de nuestro padre, pero que lamentablemente él tuvo la irresponsabilidad de no presentarlo, no reconocerlo, le vamos a dar la correspondiente parte que él tiene que recibir. Eso por lo menos un acuerdo interno ya, digamos, de forma interna, que ellos lleguen a ese acuerdo común. Está fuera de las leyes, pero siempre y cuando los herederos tengan ese acuerdo, es válido. Ahora, la siguiente situación, si fuera la circunstancia de que hubiese un conflicto de intereses, no le quieren reconocer sus derechos, pero él sabe que tiene acceso a ellos porque tiene obviamente un lazo de consanguinidad, pero que tiene que comprobarlo de forma legal, ya tendría que hacer entonces por una inquisición de reconocimiento. ¿Qué pasa si no hay hijos ni esposa? Si no tenemos hijos ni esposas, ya sería el Código Civil que nos indicaría el siguiente orden, que en primer lugar serían, luego de los descendientes, serían los ascendientes. Okay. Le hace papá, mamá, abuelos, bisabuelos y todos aquellos. No hay estos grupos de personas que son el segundo orden, ya pasaríamos entonces a un tercer orden, que serían en este caso esos parientes colaterales, aquellos que son mis hermanos, mis sobrinos, mis primos, mis tíos. Claro, dentro de ese grupo que te estoy mencionando que es un poco grande, está en primer lugar como beneficiarios, digamos, preferentes, los hermanos y los sobrinos. Si no hay estos, ya vendrían los demás parientes colaterales. Si la persona que muere vive con alguien desde hace muchos años pero no está casada, estaríamos hablando de una unión estable de hecho. Vamos a tomar en cuenta ese punto. La circunstancia de la convivencia, que es un factor de hecho, pueden tener consecuencias jurídicas a largo plazo, porque si hablamos de una persona quien convive conmigo, quien comparte el día a día, está bajo el mismo techo, tenemos cohabitación, tenemos una relación y que además es pública, notoria y estable, estamos hablando de una unión estable hecha en la cual esa persona puede tener en este caso la correspondiente circunstancia de ser viudo o viuda, y lo pongo entre comillas porque no está casado, pero es concubino sobreviviente, y según la Constitución establece que tienen un derecho.
Claro, ¿de qué forma va a poder, digamos, establecer esos derechos y poder participar en una herencia? Número uno, tiene que tener o un registro de unión estable de hecho ante el registro civil, que lo hayan realizado los dos de forma conjunta y además de ello consensuada, o en su defecto, si en dado caso falleció, puede ser, no, que necesita los testigos de lado y lado. En este caso, ese primer acto requiere de 2 testigos. Si fuera el caso de que no lo hicieron en vida, que no, yo no necesito ningún papel para que me esté uniendo todas esas cosas, simplemente se mantienen juntos. Uno de ellos fallece, el que queda sobreviviente y no tiene este documento que te acabo de mencionar, o una declaración jurada que después se lleve a registrar ese registro civil, entonces tendría que hacer un procedimiento de mero declarativa de concubinato, que es un procedimiento judicial en el cual demanda, formalidad del procedimiento, demanda a todos esos herederos que estén interesados en la herencia de esa persona que falleció. Obtenida esa sentencia, tiene como comprobar que sí, que es heredera, que es concubina y que además de ello hay una comunidad concubinaria, se adquirieron bienes dentro de esa unión y además participa como heredero. Así, hay varias consecuencias. Abogado, ¿las deudas también se heredan? Sí, se heredan las deudas, claro que sí, porque en forma como tal de que también accedes a lo que es la titularidad de los bienes, también debes asumir la responsabilidad de las deudas que dejó el difunto al fallecer. Gracias. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Estoy conversando con el abogado Juan Carlos Ron. El tema este martes es herencias y sucesiones. Recuerde que usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales AM por GB en Instagram. Ya volvemos. Estamos de regreso en su programa AM hoy conversando sobre herencias y sucesiones con el abogado Juan Carlos Ron. Abogado, ¿se puede renunciar a una herencia? ¿En qué casos es recomendable? Mira, sí se puede renunciar, vamos a partir del hecho de sí se puede renunciar. La renuncia viene a ser en este caso un acto que conlleva que la persona, en este caso, tenga el completo conocimiento de que si le favorece o no la circunstancia de renunciar. ¿En qué momentos puede operar ello? Simplemente puede haber razones, como mencioné en el set anterior, morales, emocionales, porque he visto casos en los cuales hay bienes, por lo menos que estamos hablando de un 20 y tanto % que le corresponde a esa persona y ha pasado en la práctica, en la cual estamos hablando, por ejemplo, de una casa, un apartamento, un carro, y a pesar de ello tiene un conflicto tal con el grupo familiar que en vez de tener, digamos, estar amarrado a ese grupo familiar tan conflictivo, decidió renunciar por situación emocional únicamente. Hay también la circunstancia que, por ejemplo, puede hacer que esa herencia que va a recibir tenga más deudas que bienes. Que lo hablábamos en el bloque anterior. Exactamente. Entonces la circunstancia por lo menos aquí ya opera desde el punto de vista de que, oye, no quiero, digamos, terminar pagando con mis propios bienes la deuda que dejó mi padre. Es un gasto. Entonces, tomando en cuenta estas circunstancias, si es bastante gravosa la herencia ya desde el punto de vista financiero y que no me afecta el bolsillo, entonces yo puedo realizar una renuncia. Puede haber también un punto adicional y quiero, como se dice, ponértelo acá en claro. Hay también la circunstancia que puede haber que un heredero de forma, digamos, fraudulenta renuncie. Es decir, teniendo sus bienes, teniendo su patrimonio y sabiendo bien que la herencia que va a recibir es cuantiosa, es decir, es bastante onerosa, pero resulta que ese heredero tiene sus propios acreedores. Y da la circunstancia que para mantenerse, digamos, de forma insolvente decide renunciar. Ok. Decide renunciar en desmedro de estos acreedores que no pueden cobrar porque resulta que se muestra como una persona que está insolvente. Si hay esta circunstancia y lógicamente los acreedores, digamos, detectan o pueden, digamos, darse cuenta de esta situación, pueden acudir entonces a un tribunal para que el tribunal obligue a ese heredero que renunció por medio de un documento autenticado o protocolizado, que esta renuncia se devuelva a que él acepte la herencia. Pero cuando se acepta, no se acepta a favor de ese heredero que renunció, se acepta a favor de que los acreedores cobren lo que le corresponde dentro de la cuota aparte. Si esos acreedores cobraron sus deudas y todavía queda, digamos, un remanente de esa herencia, posiblemente a favor del heredero, no, esta se devuelve nuevamente a la masa hereditaria para que los demás coherederos puedan aprovecharla. Es como una especie de castigo por esta circunstancia fraudulenta que puede pasar. Entonces, como puedes ver, hay 3 circunstancias que te acabo de mencionar. ¿Se puede hacer un testamento, repartir los bienes y dejar por fuera a nuestros hijos? ¿Dejar por fuera a los hijos? No.
lamentablemente no existe. Entonces la persona no tiene tampoco autonomía, digamos, porque si yo en vida decido, bueno, quizás no se portaron bien conmigo o por cualquier razón no se los quiero dejar a ellos, ¿ellos pueden impugnar el testamento? Sí, lamentablemente. ¿Por qué razón? Aquí en Venezuela por lo menos no existe el desheredamiento. Sabemos muy bien que en Venezuela y en cualquier otra legislación el testamento priva el principio de la voluntad de quien otorga el testamento, a favor de quién lo voy a dejar, depende incluso de los bienes, si yo quiero hacer una herencia como tal, o también puedo otorgar legados, que es otra forma, digamos, de dar esos bienes en vida desde un punto de vista particular. Pero la circunstancia está que la ley establece ciertos topes o límites a esa autonomía que mencionas, porque hay que tomar en cuenta a la legítima, que es una institución en la cual la ley obliga a que el testador debería, el deber ser, de poder, digamos, disponer hasta donde yo puedo, porque otra parte la reserva la ley a favor de aquellos herederos que se llaman forzosos o herederos legitimarios, que son los descendientes, los ascendientes y el cónyuge no separado de bienes. También dentro de esas, digamos, dentro de ese límite, de esa autonomía, está la circunstancia que como no existe el desheredamiento, por lo menos aquí en Venezuela, la circunstancia de que él diga yo voy a dejar por fuera a esta persona, lamentablemente no existe. En otras legislaciones sí se prevé esta circunstancia, pero aún así, a pesar de que se pueda prever el desheredamiento, debe llenar unos elementos los cuales de por qué razón, por ejemplo, como dice, si no se portó bien y tengo pruebas que en caso de que él vaya a impugnar ese desheredamiento, yo pueda en este caso darle a los demás herederos los argumentos y las pruebas de que en verdad esta persona no merece. Pero eso lamentablemente, por lo menos esto último, no opera acá en Venezuela. Lamentablemente esta institución del desheredamiento no existe acá. ¿Cómo se redacta un testamento? ¿Quiénes deberían estar presentes? ¿Y cuántas veces lo puedo cambiar? Vamos a comenzar por lo último. ¿Cuántas veces lo puedes cambiar? N veces. Ok. Tantas indeterminadas veces según el principio de voluntad que te acabo de mencionar. Con respecto a cómo redactarlo, las vías más regulares, en primer lugar, es poder contar con un profesional de confianza, un abogado de confianza que recolecte toda la información, tanto del caudal hereditario de la persona, los afectos o los parientes cercanos a los cuales él considera llamarlos para participar en calidad de herederos o legatarios, o hay alguna otra persona fuera de ese círculo familiar que también lo quiera hacer participar. ¿En qué condición lo va a repartir sus bienes? ¿Como herencia o como legado? Entonces, esa información, obviamente, el profesional digamos, recaba esa información, lo redacta, lógicamente, en común acuerdo con el testador, se va revisando dicha redacción para luego llevarlo, en este caso, al registro para que pueda ser protocolizado. Esta por lo menos es la vía normal, común y silvestre y recomendable, por lo menos de mi parte, para que se haga. Hay otras dos formas. Igual debería en este caso intervenir el abogado porque tiene en este caso la sapiencia técnica y profesional para, digamos, redactar y dejar la última voluntad que en este caso luego cuando el testador lea y que está conforme a lo que él desea, perfecto. Las otras dos modalidades que no implican precisamente el llevar a registrar este documento y que quede plena fuerza de fe cuando esta persona fallezca son los otorgamientos que son sin registrar, pero llevado ante el registrador y que él en este caso hace constancia del otorgamiento. No queda registrado, pero queda otorgado. Y la última que sería lo que yo llamaría el testamento novelesco, que es aquel que se otorga estando esta persona enferma, impedida de ir a la sede del registro, delante de sus familiares con 5 testigos, en el cual firma el testador y los 5 testigos luego de haberse realizado la lectura a viva voz y que todos hayan entendido el contenido de ese documento. Queda ya otorgado. Estas dos últimas modalidades luego deben pasar por la protocolización, pero por medio de un procedimiento judicial que se llama registro de testamento abierto. Gracias, vamos a hacer una nueva pausa. Estoy conversando con el abogado Juan Carlos Rom. Hoy el tema es herencias y sucesiones. Recuerde que usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales AM por GB en Instagram. Ya volvemos. Última parte de este programa dedicado a las herencias y sucesiones. Sigue en el estudio el abogado Juan Carlos Rom. Abogado, sucesiones, ¿qué son y cuáles son los tipos? Bueno, si vamos a hablar de sucesión, tenemos que tomar en cuenta dos tipologías. Una que es la más amplia y otra que es la más cerrada. La más amplia vendría a ser sucesión, porque muchas personas
tanto a nivel común y a algunos abogados también, cuando escuchan la palabra sucesión, primero que piensan es en la muerte, y precisamente no es eso. Sucesión vendría a ser en este caso la circunstancia de que una persona se ponga en la posición de otra, es decir, yo tengo un apartamento y vengo, te lo vendo a ti. Eso es una sucesión. Ya el hecho de una compraventa, por ejemplo, es una sucesión. Ya dejo de ser el propietario para que tú seas ahora la propietaria de ese departamento. Eso por lo menos es una, digamos, una definición de sucesión desde el punto de vista amplio o abierto. Si vamos a hablar de sucesión desde el punto de vista estricto, ya estaríamos hablando entonces de sucesión por causa de muerte, que es justamente esta área la que hemos siempre conversado acá cada vez que yo llego aquí, en el cual una persona ha fallecido y esa titularidad queda vacante y en la cual la ley, si esta persona no ha dejado testamento, va en este caso a ocuparse por medio de los órdenes de sucesión, o en su defecto, si esta persona ha dejado un testamento en la cual designa cómo se va a repartir los bienes, entonces ya serían en este caso las personas llamadas por ese documento. Lógicamente, dentro de la sucesión por causa de muerte, de hecho ya de forma internamente te dije otra clasificación que es sucesión intestada, que es aquella justamente en la cual la persona no ha dejado un testamento y es el Código Civil el que va en este caso a realizar el llamado. Si es testamentaria, estamos hablando de la persona que ha dejado un testamento y el cual por medio de ese documento van a venir esas personas a participar. ¿Cuándo se pierde el derecho de sucesión? ¿Cuándo se pierde? Cuando esta persona ha sido declarada como incapacitada para heredar. En este caso, el artículo 810 del Código Civil habla sobre la indignidad, que en este caso es otra figura similar en naturaleza al desheredamiento. La circunstancia con la indignidad, de hecho, es que se debe realizar un procedimiento judicial en contra de ese heredero por 3 motivos que se encuentran en el artículo 810. El primero de ellos es aquel pariente que ha atentado en contra de ese pariente que posiblemente por su muerte él pueda heredar. Cualquier tipo de hecho punible. Generalmente uno siempre asocia con el atentado con respecto a atentar contra la vida de esa persona. Okay. El segundo motivo es por situación de infidelidades, que en este caso es un ordinal que es de muy poco uso debido a la circunstancia que el adulterio es una causal muy poco probable de comprobar. Y el tercero, el hecho de que estos parientes o hijos que teniendo los medios para poder cuidar a ese pariente mayor de edad que posiblemente va a fallecer, teniendo los medios no lo hagan, también pueden ser declarados como indignos. Pero para llegar a esa indignidad y esa incapacidad se debe hacer un procedimiento judicial que puede ser largo y debe estar ya declarado en sentencia definitivamente firme. Siempre y cuando esté esto, no se puede el resto. Nos llegan preguntas a través de nuestras redes sociales y quiero compartirlas con usted. ¿Cómo no? Catherine, ¿cómo hacen unos hermanos que no hicieron una declaración sucesoral y quieren vender el apartamento de sus padres? Buen punto que hacen preguntas porque de hecho hemos hablado mucho de sucesión, pero no hemos hablado de la parte tributaria. Sí. Fíjate que en este caso, cuando ocurre el fallecimiento de la persona y ya queda en este caso esa titularidad vacante, por derecho esos hijos vendrían a tomar la titularidad. Pero para poder ejecutar esto, de que ellos sean los nuevos dueños y por ejemplo quieran venderlo el día de mañana, deben realizar un procedimiento administrativo tributario que es la declaración de impuestos sobre sucesión. Es decir, el hecho de que haya tenido esa herencia no quiere decir de que yo pueda hacer con ella lo que desee en ese momento. Tiene que realizar unas formalidades y en este caso una de ellas es esa declaración de impuestos, donde ese bien debe realizarse la declaración según sea si vas a declararlo como vivienda principal o no y se pague un impuesto, pagado dicho tributo dentro de un lapso estipulado por la ley luego del fallecimiento, que son 180 días hábiles. Realizado esto y obtenida la solvencia y obviamente otros trámites a nivel de Alcaldía de Caracas con respecto a cédula catastral, derecho de frente, ahí es cuando ellos pueden en este caso luego disponer y vender ese bien que viene de herencia, pero pasando por este procedimiento. Josamber, ¿los testamentos realizados a mano tienen algún valor? No tienen valor, porque en este caso Venezuela no toma en cuenta el testamento hológrafo, que es el testamento hecho a mano. Y una última pregunta, Chino, ¿cuáles son los pasos para hacer una herencia a nivel legal?
¿Cuáles son los pasos para hacer Debe ser para repartir la herencia. Sí, porque obviamente... ¿Qué pasa una vez que la persona muere? ¿En cuántos días se lee el testamento? Si hay que impugnar esos lapsos. Exacto, sí, porque en cierta forma la palabra herencia es bastante genérica para muchos escenarios. Si hablamos, por ejemplo, de tramitar todo lo que concierne a una herencia luego que la persona ha fallecido, uno de ellos ya te lo mencioné, la declaración de impuestos sobre sucesiones. Tenemos 180 días hábiles desde el momento del fallecimiento para declarar y pagar y no caer en penalidades y obtener dicha solvencia. La solvencia puede ser incluso, se tarde un poco más de ese tiempo, pero lo importante para el contribuyente es hacer tanto el pago como la declaración dentro de ese lapso. Si hablamos, por ejemplo, de un testamento, en el caso del testamento que fue otorgado y no se ha realizado la protocolización, por ejemplo, en el caso de aquel testamento novelesco que yo te mencioné, sí, esa ahí tiene un lapso perentorio, incluso estando todavía el testador con vida. El Código Civil establece que si se otorgó el testamento bajo esa modalidad, tiene un lapso perentorio de 6 meses. Es decir, si yo en 6 meses yo no realizo el registro del testamento otorgado de esa manera, y no lo he hecho, o si lo inicié y no lo terminé dentro de ese lapso, puede declararse nulo y puede incluso estar el testador vivo. Es decir, aquí no priva las circunstancias de que el testador haya muerto. Aquí es desde el momento que se otorgó, tengo 6 meses para poder, en este caso, registrar ese testamento. Amén de muchos otros, porque son varias las circunstancias. Muchas veces yo digo que las sucesiones son únicas porque no se parecen unas con otras debido justamente a las distintas circunstancias que puedan haber. Pueden haber solamente hijos, puede haber solamente, en este caso, cónyuge con padres, pueden haber hermanos. Entonces, dependiendo en este caso de la circunstancia incluso de haber herederos premuertos, donde hay representantes participando, algunos dentro del país, otros fuera. Es decir, hay N cantidad de escenarios que se puede ver y hay que ajustar a la ley a todos esos escenarios que te menciono. Gracias, abogado, por acompañarnos este martes. Por favor, díganos dónde podemos encontrarlo. Bueno, te comento que tenemos redes sociales nuevas en este momento. A nivel de Instagram estoy en @sociedad, lo que en este caso es el ente, el cual me acompaña y en este caso realiza lo que son las actividades de capacitación, y nuestro canal de YouTube también en Sociedad. A nivel personal, por lo menos como Juan Carlos Ron, soy pisojc.ron. Ambas son en Instagram, en las cuales me pueden conseguir. Y punto de contacto a nivel de WhatsApp 0424-134-2882 o 0412-223-7718. Conversamos hoy con el abogado Juan Carlos Ron, el tema herencias y sucesiones. A usted gracias por su sintonía y por interactuar con nosotros. Recuerde que tenemos una cita este miércoles a las 9:30 de la mañana.